Eh, ¿Por qué no me aparece que está grabando? Profe, por lo menos me sale el icono que está grabando. Ah, Sí, ahora a sí, mí ahora sí. también. Perfecto, sí, sí, ahora sí. No sé, se tardó un poco en aparecerme a mí. Bueno, perfecto. Buenos días nuevamente. Está justamente, bueno, está el sílabus. Recuérdense que vamos un poquito atrás con estos temas de lo que habíamos reportado en el sílabus respecto a lo que venimos hablando nosotros en el curso. Tenemos entonces las dos clases esta semana. Tenemos entonces el control el día miércoles, recuérdense, el día de mañana. Eh, y, y eso es, bueno, digamos, la planificación prácticamente para esta semana. Aquí estaba viendo, eh, fíjense qué raro, ¿no? Ya me voy a dispersar con la clase, pero bueno, no importa. este, a partir del jueves es probable que empecemos a ver, no es que vayamos a trabajar virtualmente, sino que vamos a ver un concepto que se llama el concepto de trabajo virtual. Y lo raro es que cuando yo estudiaba en la universidad, cuando yo estaba en su lugar, en sus lugares, eso fue hace 20 años, yo este año cumplo 40 años. Yo hace 20 años que estaba estudiando ingeniería, eh, que hoy suena bastante, suena un montón, ahora que lo menciono. Eh, la primera vez que yo escuché el término de trabajo virtual, hay algo que se conoce también, eso lo vamos a ver en un par de semanas. Eh, Hay un concepto que se llama trabajo virtual y un concepto que se llama desplazamientos o deformaciones virtuales. La palabra virtual en ese momento era sumamente rara. Era un concepto que uno decía, el trabajo se refiere a un trabajo en términos físicos, ¿no? Del concepto de trabajo mecánico. Em, el concepto de trabajo mecánico. Eh, y ese concepto se extiende a ahora algo que se conoce como, o que se conoce hace un montón de tiempo como trabajo virtual, porque hacía referencia a un trabajo mecánico que en verdad no está ocurriendo de manera física, sino que ocurriría bajo una suposición. O sea, sería un trabajo mecánico que ocurriría si la estructura se comporta de otra forma. Eso lo vamos a ver. Pero lo interesante que ahora me doy cuenta es cómo ha evolucionado digamos, inclusive la educación o las sociedades en general, hasta el punto en que para mí ese término de virtual en ese momento era, digamos, rarísimo, era como algo que no existe, o sea, era un término que no era muy utilizado y que uno no entendía bien a qué se refería. Y el término hoy virtual, digamos, es súper común, ¿no? Y de hecho me acabo de dar cuenta que si yo pusiera ahí y no explico qué es lo que significa el trabajo virtual, ustedes pensarían que van a trabajar como están trabajando ahora, ¿no? Desde sus casas. Estamos trabajando virtualmente, yo estoy trabajando virtualmente. O sea, como la diferencia enorme de lo que ha ocurrido desde hace 20 años hasta ahora. Eh, Solo para que termine de poner en perspectiva, yo tuve mi primer teléfono celular casi terminando la universidad. Yo abrí mi primer correo electrónico en la mitad de la carrera universitaria. No existía YouTube cuando yo estudiaba ingeniería. Se creó ya para el final, se utilizaban otros buscadores. Internet apenas estaba allí empezando a ser masivo. Las cosas cambian, ¿eh? Cambian muy, muy rápidamente. Aquí estamos ahora dando clases virtualmente. Impresionante. Eh, eso era como clases virtuales era como en ese momento tal vez inconcebible. Ok, bueno, vamos a algo un poquito más interesante. Bueno, nosotros, para retomar un poquito lo que habíamos hablado de cables,
Los cables, entonces, nuevamente los habíamos estudiado desde una perspectiva que era, digamos, una extensión de lo que eran los conceptos de vigas, arcos, sabiendo o teniendo la certeza o la suposición de que esos cables funcionan a tracción pura, por lo tanto no son capaces de tener flexión interna ni corte. Y eso lo que significa, en otras palabras, es que cuando uno habla de un cable, uno se tiene que imaginar una cadena de bicicleta, ¿no? Como si fuese un elemento, muchos elementos unidos por eslabón. Y habíamos dicho también que existía entonces un teorema general de cables que a nosotros nos daba la posibilidad entonces de unir conceptos de vigas o comportamientos de vigas a lo que ocurre con los cables, ¿no? Y habíamos hablado de este teorema general de cables que, en otras palabras, nos decía que existía una relación entre tres términos, que son esos términos que están allí en ese recuadro rojo, y era que la reacción horizontal, multiplicada entonces por la flecha de nuestro cable, que en general la flecha depende de X, o sea, la flecha es una función, mientras que la reacción horizontal es un valor, digamos, invariante. Esa relación iba a ser igual a la flexión que tenía una viga sometida a las mismas cargas externas que estaría sometida a nuestro cable. De tal manera que lo que nosotros decíamos como relación era que si yo someto un cable a ciertas fuerzas externas, la deformación que adopta ese cable va a ser igual a la forma que tiene el diagrama de flexión de una viga, sometida a las mismas cargas externas. Y allí hay entonces una analogía que nosotros podemos recordar para poder entonces tener un poquito digamos, de lo que llamamos insight de problemas reales. Entonces, nosotros habíamos demostrado este teorema de cables para cargas puntuales, digamos, un cable está sometido a cargas puntuales. Sin embargo, esto también es válido para cargas distribuidas. Y lo que vamos a hacer hoy es dar un par de ejemplos de cómo nosotros podemos utilizar ese teorema general de cables para resolver cables ante cargas distribuidas. Entonces yo les puse aquí un problema, hay no sé, ahorita veo si son dos o tres problemas que vamos a hablar hoy, pero el primer problema, digamos, es un cable ante cargas uniformemente distribuidas, es, digamos, el problema de un puente, típico de un puente colgante, es un puente donde el cable tiene entonces una forma allí que va a ser parabólica, porque ese cable va a estar sometido entonces a una fuerza que yo puedo considerar matemáticamente que es una fuerza distribuida que viene por el deck o por la plataforma, la calle, el paflón, no sé cómo decirlo, por donde pasan los autos, ¿no? Entonces, esa calle está sostenida con unos tirantes verticales hacia el cable portante principal, que es ese que está allí marcado en rojo. Y entonces yo puedo considerar que ese cable que está allí curvo está sometido a la acción de una carga externa uniformemente distribuida, ¿no? Entonces yo puedo decir que ese cable va a estar sometido entonces a una carga distribuida que viene así vertical y que viene, esa carga distribuida está relacionada entonces al peso de esa calle, ¿no? Y ese peso digamos, de ese deck se le transmite al cable a través de esos tirantes verticales, unos tirantes que a lo mejor tal vez en este color que se ve más. Sí, estos tirantes que están allí es lo que comunica entonces son puros cables verticales, es lo que va a comunicar o lo que va a transmitir el peso de la calle hacia el cable portante principal que está dibujado en rojo. Entonces, una abstracción matemática de este problema físico puede llegar a ser eso que está allí, ¿verdad? Entonces tenemos nuestro cable que está allí dibujado en una línea continua en negro, este cable que está acá, ¿sí?
Y después tenemos que ese cable tiene un peso muerto allí, digamos, que le está ejerciendo una fuerza hacia abajo al cable, que yo puedo decir que es una carga uniformemente distribuida y entonces yo puedo asumir que esto pudiera ser una buena representación de mi problema físico. Y entonces, digamos que este problema que está acá, que es el primero que vamos a resolver, pudiera ser bastante cercano a resolver un problema real de un cable actuando en un puente colgante. Entonces, ¿qué sucede en este caso? ¿No? ¿Cómo podemos nosotros utilizar el teorema de general de cables? Entonces, fíjense, primero, como siempre, es hacer un diagrama de cuerpo libre. Ese diagrama de cuerpo libre tenemos entonces acá dos reacciones, horizontales y verticales, en cada uno de los apoyos. Dijimos entonces que siempre que trabajamos con cables, nosotros podemos colocar los apoyos como si fuesen, o digamos, modelar los apoyos como si fuesen articulaciones planas en este caso. Y eso es porque siempre que tenemos un cable nos podemos imaginar el cable como una cadena de bicicleta. Y eso implica que el cable, como no puede tener flexión, no puede adoptar, digamos, tramos rectos, sino que siempre va a estar, digamos, va a ser maleable o puede adoptar formas diferentes. Entonces, esta suposición de asumir estas articulaciones es válida. Entonces, tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ahora nos tenemos que dar cuenta si nosotros conocemos la flecha del cable en algún punto. Entonces, efectivamente, yo conozco la flecha del cable justo en la mitad del cable, ¿no? Un cable que a simple vista es simétrico, o una estructura que es simétrica, y yo sé que conozco a 50 metros de distancia de un apoyo, yo conozco la flecha que vale 30 metros. Ok, entonces el teorema general de cables me dice, ¿sí?, que esta reacción horizontal, que es lo que tenemos acá, multiplicada por la flecha, que es una función, recuérdense que la flecha sería esta función h de x que está aquí, ¿sí?, multiplicada por la flecha me da a mí la flexión de una viga sometida a las mismas cargas externas que está sometida el cable. Entonces, lo primero que hay que hacer es justamente encontrar cuál es esa flexión equivalente de la viga. Entonces, yo lo que hago es construirme un problema, que es una viga, ¿verdad?, que tiene la misma distancia entre los apoyos que mi cable. Mi cable tiene aquí entonces 50 metros y 50 metros. Entonces yo tengo la viga de la misma longitud, tengo la viga acá con la misma longitud, y tengo la viga sometida a la misma carga externa, ubicada en la misma posición. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es resolver este problema de viga. Para resolver el problema de vigas, entonces, bueno, calculo las reacciones primero. Esto es más de lo mismo, entonces deberían saber hacer relativamente rápido. Y ahora hago entonces un seccionamiento de la viga, un punto genérico, y hago mi diagrama de cuerpo libre respectivo. Y ese diagrama de cuerpo libre, entonces aparecen las reacciones. Estoy en un problema de vigas, entonces como estoy en un problema de vigas, aparecen mis esfuerzos internos de la viga, ¿sí? Todos. Y entonces lo que hago es, a este problema, que es una viga, lo que hago es encontrar cuál es su flexión. Y esa flexión entonces me da a mí ese valor que está allí, ¿no? Esa ecuación. Una ecuación que es una parábola, en este caso. Entonces, ahora que yo sé que esto es una parábola, la flexión, yo sé que es una parábola, cuando yo me voy al teorema general de cables, ¿verdad? El teorema general de cables me dice que esto es un número fijo, que es el valor de la reacción del cable. Ahora estoy en el problema del cable, pero yo sé que esta forma o esa función es una parábola. Entonces, yo en este momento me doy cuenta que la forma del cable es parabólica, ¿sí? A mí el problema no me está diciendo en ningún momento la forma del cable, explícitamente. Fíjense que lo que yo conozco aquí arriba es simplemente la flecha del cable y la carga externa. Yo no sé qué forma tiene ese cable. Recién, cuando yo calculo
mi ecuación de flexión de la viga, ¿sí?, sometida a las mismas cargas externas, allí es que yo me doy cuenta, si esta es la forma de la ecuación de flexión, la flecha del cable debería tener la misma forma, ¿sí? Eso por medio del teorema general de cable. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que si yo me doy cuenta de que ese m de x es parabólico, como lo estoy encontrando acá arriba, entonces yo sé que la flecha del cable tiene que ser parabólica, ¿sí? Porque este término a de x es un valor, es una constante fija, un valor fijo. Entonces, yo lo que estoy diciendo, en otras palabras, disculpen que sea repetitivo, es que esas dos funciones son proporcionales. Es decir, que la flexión de la viga sometida a las mismas cargas externas tiene que tener la misma forma que la flecha. Forma. Y esa forma está escalada por la reacción horizontal del cable. Ok. Entonces, hasta ahora ya conozco esta función, ¿sí? Y ahora, ¿verdad? Yo lo que puedo hacer es evaluar el teorema general de cables, ¿verdad? Evaluar este teorema en un X que yo conozca la flecha. Y de mi problema, yo sé que para un X igual a 50 metros, ¿sí? De mi problema que está acá abajo, ¿sí? Para un X igual a 50 metros, yo sé que el H vale 30 metros, por la flecha conocida que tengo acá. Yo sé que esa flecha vale entonces 30 metros. Y eso es lo que yo hago entonces. Yo acá, en este paso, sustituí el valor de la función que encontré para la flexión de la viga con las mismas cargas externas. Y ahora lo que hago es evaluar ese teorema en un X igual a 50. Y eso es lo que yo estoy haciendo acá en esta ecuación. Entonces evalúo un X igual a 50, yo sé que la flecha vale 30, estoy evaluando aquí X igual a 50, ¿sí? Y X igual a 50, acá y acá. Y de esa manera yo puedo entonces despejar cuánto vale la reacción horizontal a X. Entonces, eso es lo que hice allí y puedo obtener entonces cuánto vale la reacción horizontal de mi problema, ¿sí? Como yo veo mi diagrama de cuerpo libre y si hago sumatoria de fuerzas horizontales me doy cuenta que AX y BX son iguales, entonces yo también conozco cuánto vale BX, ¿sí? Que es el mismo valor de AX, que son esos 2083 kilonewton que acabo de encontrar. Y ahora, si yo quisiera encontrar cuánto vale las otras dos reacciones, AX y AI, bueno, yo puedo hacer sumatoria de momentos sobre el punto A o sobre el punto B para despejar cuánto vale AI o A o BI. O de este problema, como yo me doy cuenta que es simétrico, yo sé que ambas fuerzas tienen que ser iguales y van a ser iguales a la mitad de la carga resultante de la carga distribuida. Entonces, yo en este problema en particular, yo puedo directamente saber que, bueno, mi carga distribuida son 50 kilonewton por metro. Yo sé que la distancia son 100 metros entre los apoyos. Entonces, esto me da a mí 5000. Y yo sé entonces que AI y AX deberían ser 2500 y 2500 kilonewton, por la simetría del problema. Lo puedo hacer, ¿sí? Y eso, bueno, es lo que está aquí colocado abajo. Por eso aparece ese valor ahí como fantasma, ¿no? Pero digamos que es por la simetría del problema. Y una vez que yo conozco entonces, una vez que yo conozco las reacciones, ¿sí? Mis dos reacciones, yo puedo encontrar la resultante de esas dos reacciones. Y la resultante de esas dos reacciones es lo que yo voy a llamar RA y RB, que deberían ser, en el caso de cables, tangentes al cable, es decir, deberían seguir la curvatura del cable. Y lo que vamos a encontrarla por Pitágoras, relación de triángulos, va a ser entonces esa reacción resultante en los apoyos. Y la reacción resultante en los apoyos, como habíamos dicho de las clases anteriores,
el apoyo que va a estar sometido a la mayor reacción resultante, o digamos que va a tener la mayor fuerza resultante como de reacción, va a ser el apoyo que tenga la curvatura del cable más elevada. En este caso, como el problema es simétrico, ambos apoyos, el cable llega con la misma curvatura, por lo tanto, ambos apoyos van a tener la misma fuerza resultante. Pero si yo llego a tener, que es el problema que viene, un apoyo a desnivel, entonces nos vamos a dar cuenta que el apoyo donde el ángulo de inclinación sea más elevado, ese va a ser el apoyo que va a tener la mayor fuerza resultante. Y eso es importante para saber en qué parte del cable tiene la mayor tensión, ¿no? Que va a ser justamente en los apoyos. Bueno, esto es más de lo mismo. Entonces, el siguiente problema es ahora el mismo problema, separado 50 metros, solamente que ahora las uniones, en vez de estar a niveladas, están a desnivel. Las uniones no, los vínculos a tierra, ¿no? Estos vínculos que están acá. ¿Qué pasa ahora si estamos a desnivel, ¿no? Y esto es importante porque aquí me va a permitir decirles a ustedes cuál es el error común que cometen cuando resuelven este tipo de problemas. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar dónde conozco la flecha, porque lo primero que uno hace típicamente es el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Y el diagrama de cuerpo libre es ese que está allá abajo, ¿sí? Donde yo les presento a ustedes entonces las dos reacciones. Y recuérdense que nosotros lo que vamos a hacer es aplicar el teorema general de cables, por lo tanto yo puedo encontrar, como yo conozco las fuerzas externas, yo siempre puedo encontrar cuánto vale la flexión de la viga sometida a las mismas cargas externas. Y lo que me interesa a mí ahora es ver qué conozco, o si conozco la reacción horizontal, o si conozco la flecha en algún punto del cable. Entonces, en este caso, ¿sí? Yo el MX lo puedo calcular fácilmente porque puedo encontrar la flexión de la viga sometida a las mismas cargas externas, pero yo no conozco las reacciones horizontales de mi problema y yo tengo que empezar a ver en dónde conozco la flecha del problema. Entonces, de este problema en particular, yo necesito identificar dónde está la flecha que yo conozco. Y recuérdense acá, en la definición de cuerda, que es una línea imaginaria que une los dos apoyos, y ahora la flecha está definida como la distancia entre el cable y la cuerda. Entonces, la flecha que yo conozco, o sea, la flecha es esto, en este caso, h de x, y la flecha que yo conozco está ubicada acá. Entonces, ¿cómo sé yo o cómo puedo calcular yo esa flecha? Bueno, yo sé que esta primera tramo vale 5, porque me lo está dando el problema, eso son 5 metros, y este segundo tramito que está acá, este valor i que voy a colocar ahí, ese i, yo lo tengo que sacar por relación de triángulo. Entonces yo puedo decir, yo conozco el ángulo, yo puedo conocer este ángulo teta, ese ángulo teta, yo puedo decir que tangente de teta vale 5 entre 50, 5 porque estoy hablando de que son estos 5 metros que están acá, ¿sí? Entre 50 no entre 100. Pero yo también puedo decir que tangente de teta es igual a i sobre 50. Entonces yo sé que i pues va a valer ahí 2.5. ¿Sí? Por relación de triángulos. 2.5, ¿verdad? Sí. Me parece que sí. No. 2.5, correcto. Todavía mi cerebro sabe hacer cuentas sencillas. Ok, entonces una vez que yo conozco la flecha, ¿verdad? Yo ya sé que este i vale 2.5. Yo sé que la flecha que conozco, que es para un x igual a 50, la flecha que yo conozco es 7.5. ¿Sí? Esa es la flecha que yo conozco. Y esa es la flecha que yo voy a utilizar en mi en mi teorema general de cables, ¿no? Entonces, en el teorema general de cables, ¿cuál es el error que ustedes cometen?
el error que ustedes cometen es que la flecha que ustedes, digamos, colocan o están tentados a colocar es 5. ¿Ves? O a veces ni siquiera, o contabilizan cualquier otro número, ¿no? Pero el error digamos, más común que ustedes cometen en este curso, en esta parte del curso, es colocar mal la flecha, es este H que lo calculan mal. Entonces tengan allí presente esto. Esto lo hago para justamente disminuir, alertarlos a ustedes de que ese es, digamos, el error más común para tratar de que ustedes estén alertas y que ese error empiece ahora a, a, a verse reflejado en menor medida en los controles o en las tareas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el teorema general de cables nuevamente, teorema general de cables. Hay que encontrar ahora cuál es la flexión de la viga sometida a las mismas cargas externas. Y entonces ahora la viga es la misma viga que teníamos siempre, con una distancia de 100 metros entre los apoyos, porque es la distancia del cable. Ojo que la viga, a pesar de que el cable está a desnivel, la viga siempre tiene que estar horizontal. Siempre es una viga horizontal, isoestática, con las mismas cargas externas que tiene el cable. El problema es simétrico, bueno, hacen ustedes hacen la sección del cable y sacan su ecuación de flexión. Esta sería la ecuación entonces de la flexión de esa viga. Y ahora entonces con esa ecuación conocida y con la flecha para un x igual a 50, h vale 7.5, yo entonces puedo encontrar cuánto vale mi valor de la reacción horizontal, aprovechando el teorema general de cable. Y entonces esa es la cuenta que está allí y eso nos da a nosotros ese valor de A sub X, la reacción horizontal del cable. ¿Sí? Entonces, conociendo la reacción horizontal del cable, conocemos esta reacción horizontal del cable, hacemos sumatoria de fuerzas en ese diagrama de cuerpo libre, me doy cuenta que las reacciones horizontales son iguales nuevamente, y ahora, para encontrar las reacciones verticales, yo tengo que hacer sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momentos sobre algún punto. Entonces, lo que está escrito ahí es la sumatoria de momentos sobre este punto que está aquí, sobre el punto B, para poder despejar cuánto vale A sub I. Y eso es lo que está allí de manera desarrollada, ¿no? Lo que está desarrollado ahí. Y una vez que yo conozco A sub I, hago sumatoria de fuerzas verticales y puedo conocer cuánto vale este B sub I. Y ahora, pues se conocen entonces todas las reacciones, ¿sí? Las dos reacciones, y yo puedo ver cuál es la fuerza resultante, cuánto es el RA y el RB. Pero yo ya, digamos, desde el inicio puedo adelantar que esta reacción va a ser mayor que la otra porque el cable en ese punto tiene un mayor ángulo. Y eso es lo que se calcula aquí, ¿no? Cuánto vale la reacción en A y cuánto vale la reacción en B, y podemos darnos cuenta que la reacción en B va a ser más grande que la reacción en A por ese término, ¿no? Todos los demás términos son iguales, entonces uno es 125 al cuadrado y el otro es 175. Sabemos que esta reacción en B va a ser más alta que la de A, lo que es consistente con lo que yo me esperaba desde el principio. Entonces de esa manera yo puedo tener algo de confianza de que mi resultado tiene coherencia, ¿no? Y hay otra, digamos, un comentario final, y es que cuando yo tengo una carga que es distinta a una carga distribuida, ¿sí? Referida sobre la horizontal, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tengo ahora un cable cuya carga externa es el peso propio, no es la carga distribuida que teníamos en el caso anterior, ¿sí? La forma que adopta el cable no es exactamente una parábola, sino que es una función que se conoce como catenario. Y esto se los coloco porque esto refleja los dos problemas más típicos que hay en cables, que son estas dos fotos que yo coloco acá. La primera foto, yo tengo entonces un cable, ese cable está sometido entonces a una carga externa, que yo puedo decir que es una carga distribuida uniformemente, porque es el peso del deck lo que está soportando el cable, mientras que en este caso, vamos a ver si estas líneas se ven, ¿sí? Sí, ahí se ve.
Mientras que esos cables que están allí de alta tensión, la carga externa que está a la cual están sometidas estos cables, tal vez aquí en este se ve mejor, la carga externa a la cual están sometidas estos cables es una carga que es el peso del cable. Y ese peso entonces va a ser una carga distribuida que tiene entonces esta forma que está allí, ¿sí? Por lo tanto, los cables en esta condición adoptan una forma parabólica, mientras que los cables sometidos a su propio peso adoptan una forma catenaria, ¿sí? Y eso es importante que lo sepan. Nosotros podemos calcular, digamos, las cables concatenarias, es un poquito más enredado. Yo decidí digamos, el curso pasado y no entrar en mucho detalle, pero sí los animo a leer de las referencias bibliográficas que tenemos, del libro el PIR en particular, los invito a leer este capítulo de las catenarias. Ok, con esto yo creo que nosotros podemos cerrar el tema de cables o guardarlo allí, digamos, por unos momentos para, para poder entonces seguir y avanzar con los contenidos del curso. Como el día de mañana es el control, yo no quiero saturarlos entonces el día de hoy con mucha más información, más allá de que, digamos, cuando uno resuelve cables, es súper natural utilizar el teorema general de cables y que eso nos va a permitir a nosotros entonces no solamente resolver cables, sino unir los conceptos de vigas con cables, ¿no? Y eso es realmente lo poderoso. Y unir el concepto de cable con el concepto de arco. Eso también es sumamente potente. Eso lo podemos tratar de interiorizar, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que esto es, para no darle mucha más larga, va a ser la clase del día de hoy. Y quiero aprovechar, y voy a parar aquí, voy a dejar de grabar, para justamente dar paso a una sesión a lo mejor de preguntas o dudas que, digamos, a lo mejor vale la pena para ustedes de cara al control de mañana, ¿no? Y darle algunas direcciones.